Siguen las clases de fútbol, señor. Gratis. Y gratis. Raúl Pollo Ortiz. ¡Polliti! Falta la cátedra. Por eso te dejamos El examen al último. final. En el poliólogo. ¿Cómo están, Calaco, Joaco, Grandote, Oscar? Saludos a todos en casa. Para mí no es fortuna. Para mí hoy Chivas fue superior, lo intentó durante todo el partido. Creo que pueden salir preocupados por la falta de contundencia. Ese cabezazo del que hablaba Carlos, un remate al poste, al travesaño de la Hormiga, me hizo recordar aquella falla que tiene contra Portugal, ¿no? En la cancha del Estadio Azteca, en el partido amistoso que se tuvo en marzo. De pronto sí tiene gol la Hormiga, pero también citando a Yayo, a veces le falta mucha más contundencia porque le generan muchas ocasiones de peligro y es donde hace parecerse cada vez más a Javier Hernández, ¿no? En lo bueno y en lo malo, ¿no? De ese Javier Hernández joven, capaz de hacer goles increíbles, capaz de hacer ganar al Guadalajara. Hay que recordar que Chicharito antes de irse al Manchester fue campeón de goleo, triunfó, se lo llevó Javier Aguirre al Mundial y más o menos así ha pasado, ¿no? Con la Hormiga. Yo creo que esta clase de acciones él las tiene que concretar, pero Chivas sí creo que tiene un equipo muy competitivo y creo que sí va a estar entre los 8 primeros. Sí, Después sí. no sé, porque la liguilla es un torneo bien diferente y no tienen experiencia ganadora muchos de ellos. Pero creo que es un equipo que sabe a lo que juega, que hoy tiene cada vez más banca y creo que el que debe estar genuinamente preocupado, o dos personas que deben estar genuinamente preocupadas. Una es Milito por el nivel que viene de Chicago, tu ídolo Brian. multitudinario, Brian Gutiérrez, que no lo veo, no lo veo que ande bien. Trajeron jugadores como Kevin Castañeda y como Jordan Carrillo. No crean ustedes que pensando en fortalecer la plantilla nada más, porque sí. En Guadalajara los compraron temprano por dos cosas. Uno, para que no se lo robara nadie más, para que Pumas no activara la cláusula, para que otro equipo no fuera por Kevin Castañeda, que era candidato a ir a la Copa del Mundo. Jordan. Y el tema de que creían que iban a vender a Brian. Que Brian había hecho un caminito al Mundial maravilloso donde nos enamoró. Insospechado. Y después se acordó. Digo, llegó el Mundial y se enfrió. Y hoy lo vi frío, hoy lo vi falta de decisión, hoy lo vi cancherito. Y hay equipos en los que tienes que demostrar. Y es ahí donde yo creo que Milito le da a la derecha dándole la titularidad, no la aprovecha. Y Brian va a tener un problema con el equipo que está armando Guadalajara. ¿Con Kevin o con Jordan. Hoy, por ejemplo, vi muy por dentro al Piojo Alvarado el primer tiempo. ¿Por qué aparece tan por dentro el Piojo Alvarado? Porque a lo mejor Brian no está teniendo ese peso que se pensaba. Hay que recordar que Brian va al Mundial porque le funciona a Javier, pero era suplente en Guadalajara. Sí. Y a lo mejor ahora decían, bueno, vamos a aprovechar para vender. El problema es que hizo un Mundial, a mi entender, muy por debajo de lo esperado y ahí está. Pero Chivas va a andar Brian bien. hizo 6 muy buenos partidos y le alcanzó para subirse al... Sí, Brian va a la selección porque tiene 2 titularidades, 2 en el arranque. Y luego, como bien dice el Pollo, pierde la titularidad. Y ya nunca la recupera, ¿eh? Pero fíjate, pero se hace titular de la selección. Brian tiene minutos en esta parte molera que juega México. ¿Te acuerdas? Con Panamá, Bolivia, Esos 6 Islandia. partidos. Esos son los 6 partidos que dices. Luego tiene con Portugal y con Bélgica en esa fecha FIFA. Nos enamora en la posición. Decíamos, oye, ¿sabes qué? Muy bien con Lira, con Fidalgo, con Raúl Jiménez, con Julián. Muy bien. Yo lo avisé el día de Sudáfrica, lo vi flojo. El segundo partido contra Corea lo vi más flojo. El tercero no jugó por la amarilla. Y después, Pues provocó el penal. hasta un saque de meta se inventó, le metió novedad al saque de meta. Dijo, ¿cómo? Saque de medio. Saque de medio campo. Sí. Digo, ¿cómo? ¿Puedo arrancarme de aquí? Yo no lo vi ni en el llano. Lo veo tenso, la presión. Distraído por la presión mediática que hay. Ojalá que le vaya bien, creo que todos lo deseamos. Acabas de dar en el punto. Pero la presión no es para todos. ¿El Piojo Alvarado sigue en el mismo nivel? Sí. Sí, ¿no? Sí. Brian Gutiérrez
y la hormiga. Si la hormiga hubiera metido un gol en esa estadística que nos puso nuestra producción de los últimos 4 partidos y empata el título de goleo y hace bicampeón de goleo, la hormiga. Y bueno, ya otra variable del Olmo. Y si tiene más acción en el Mundial, estaría mentalmente distinto. A lo mejor tendría ese rectángulo que dice el goleador muy claro. Y si Brian hubiera seguido en ese nivel, y si sí... El hubiera no existe. No, pero esa es la comparación. El Piojo tuvo un mismo nivel en el Mundial y sigue en ese nivel alto. Brian no. Y la hormiga pues no tuvo acción. Y previo a eso no consiguió. Aunque hizo muy buena temporada, hizo goles, no consiguió el bicampeonato de goleo. Pero simplemente con ir al Mundial era una motivación para él extraordinario. O sea, no se lo esperaba con tan corta lo cambia por el primera. bicampeonato de goleo. Sí, pero Es cierto que no pasa... Es que también aquí no mete gol 4 partidos y ya decimos presión, no, pero reventamos. te voy a decir una cosa. Yo Entonces- me acuerdo en enero, Joaquín, aquí yo les dije, ojo con la llegada de Sepúlveda. Si no mete gol al principio la hormiga, puede haber presión para él. ¿Qué pasó? Metía gol. Llegó embaladito al Mundial. ¿Sí o no? Sí. Ahora que no está metiendo gol, es verdad, lleva 2 partidos. Aunque Sepúlveda Acaba cuando de entró también hizo gol, ¿Eh? Y Sepúlveda cuando entró también hizo gol. Aquí decimos, oye, lleva partido y medio, porque el partido pasó, hay que recordar que entró de banca. Oye, pero en el Mundial no jugó y había expectativas. Ok, Javier no lo consideró porque estaban Raúl y Julián. Oye, pero los últimos 4 partidos tampoco anotó. Sí, pero... Entonces, ojo, es nada más para que él mismo, no para que nosotros digamos que es humo, ni mucho menos. No. Para que él mismo se enfoque y de cara al gol, lo que dice Carlos, Pero- ocurra, porque sería una lástima, y lo digo de verdad, lo pienso. No, ya te estás yendo muy dramático. No. Tranquilo, o sea... No, sería una lástima que fuera una de las muchas y miles de llamaradas de petate Por eso que hay en estoy el diciendo fútbol que estás siendo mexicano, muy dramático. en donde tienes... No es dramático. Pero sí ha pasado, ¿eh? Es que es la constancia del fútbol mexicano. por un A ver, partido vete y al Chino medio- Huerta. Vete al Chino Huerta. Por un partido y medio no me- Chino en Chivas, 0. En Mazatlán, Yo estaría fue a preocupado Pumas, la rompió. si no tuviera opciones de gol. La está teniendo. No te la digo. va a empezar a, ver, meter. Pero, y luego en su casa también tiene te un delantero. Te pongo otro ejemplo. Chuletita Orozco. Vámonos varios años No me atrás. toques ese bal. Yo por sé, favor. yo sé. Le duele acá al señor. Por favor. Chuletita Orozco llegó a compartir delantera en un momento con Javier Hernández en selección mayor. O sea, no, esta dupla va a ser... Andaba muy bien al principio. Después, Chino Huerta. Omar Arellano, el Cubo Torres. Tiene su punto el pollo, jugadores llamaradas de petate ha habido muchas. Yo creo que la hormiga tiene muchísimo talento. Yo no lo y en comparo. Chivas le van a dar un montón de opciones. Ojalá que no sea y que él se enfoque en su carrera. Yo no lo Hoy comparo vienes muy con dramático. los que acabas de decir, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Me parece que, además de que tiene a su padre, que fue delantero, yo lo que creo que él está viviendo es este momento que yo en algún momento pasé, que es, no haces gol y te empiezas tú Pero todos los delanteros, ¿no, Sí, Charlie? Sí, y entonces, pero la única manera que seguramente lo está haciendo, no, porque es ponerte a rematar a gol, porque cuando se destape va a ser muchos. Yo no tengo la menor duda, pero mira, pusiste un ejemplo. Acuérdate que el Piojo Alvarado, todo el torneo fue un desastre. Desastre. El pasado. Total. Y llegó al Mundial y fue de los mejores. Armandito cierra bien el Mundial, aunque no había hecho goles, pero había tenido una muy buena temporada y pues no jugó. Yo creo que es De este momentos. momento que ellos están viviendo de regresar de una selección, de tener pocos días de descanso, de que les falta Del clímax mental. de ¿no? adaptarse, De su carrera. de meterse otra vez en este ritmo. ¿Qué es lo que dijo Milito? Están regresando a Pero una te voy decir realidad una cosa, después de un Grandote, sueño. E insisto, no es echarle limón a la herida, sino simplemente exponer la situación que hoy puede aparecer en Chivas. Hoy, por ejemplo, tú dices, en un comparativo, América tiene a Henry Martín de 9 y suplente Pato Salas. Pato no tiene hoy la jerarquía para sentar a Henry nada más, porque sí. Hoy la hormiga, en este comparativo, tiene en la banca a Sepúlveda. Sepúlveda sí tiene más jerarquía, tiene más experiencia. ¿Cuánto tiempo le va a dar Milito? Porque Milito también lo que él quiere es ganar y que su delantero haga gol.
Si mañana mete a Sepúlveda y mete gol y la Hormiga no mete, otra vez la Hormiga titular. Pero la Hormiga te genera mucho. Está bien, pero hay que meterlas como centro delantero. Vamos al Leagues Cup. No mete gol y mete Sepúlveda. Lo que le va a generar a Milito, o lo que le puede generar a Milito es, la Hormiga tiene muchísimo talento, genera mucho, pero no anda dulce. Y yo tengo la presión de dar resultados. Si el que me está metiendo goles es Sepúlveda, o sea, hoy la Hormiga le está abriendo poquito a poquito la ventana a Sepúlveda. Conociendo a los técnicos argentinos, yo te voy a decir una cosa. Lo primero que va a hacer Milito, si sucedía lo que estás haciendo, es tratar de rescatarlo, porque es un jugador importante, y tratar de meterlo otra vez en este tema. Para el club, no solo ya para después, Milito. si no puede, entonces tomará otra opción. Pero no lo va a quitar. Es un gran activo del Guadalajara. No lo van a sentar a la primera. Y además, su estilo de juego que te genera tantas opciones, no solamente es hacer gol. La mayoría del partido se juega en el área del rival. Y eso también al técnico le ayuda a descansar en todo el resto del campo. A mí me parece que además, como dice Carlos, es un chavo muy bien cuidado, muy bien guiado. Tiene un buen representante, su papá está atento, el club lo está cuidando. Pero todos los delanteros del mundo, aunque sean de élites, pasan por lapsos de que se les moja la pólvora y hay que llevar las cosas con calma. Ahora, Jurado estuvo bien, ¿eh? Sí, a ver, Chivas llegó. Un rato bien. Chivas llegó mucho. Jordan Carrillo generó, junto con el Piojo, muchas acciones de peligro. Yo insisto, creo que para Chivas, como proyecto, es muy importante que Armando meta gol. Y no nos podemos olvidar, no tiene tiros a portería Juárez. Esta jugada es muy peligrosa y el primer tiro va al poste, nada más porque la estadística no nos cuenta como tiro a portería el poste, pero a los 10 segundos de juego ya tenían esa acción de peligro. Entonces, está el gol. Chivas no lo gana por fortuna, lo gana porque lo intentó mucho más, ¿no? Lo trabajó. Y lo intentó bien. Minuto 96. Ahora es increíble que al minuto 96 haya al centro del área 2 jugadores de Chivas sueltos de esa manera, con un recentro de cabeza. Estás jugando el último minuto, te estás sacando la lotería yéndote con un empate y pierdes la marca de 2 jugadores al centro del área. Oye, Increíble. 643 pases completos del Guadalajara. A la España, ¿eh? 9 tiros de esquina. Sí. No, yo... Menos mal que yo metí las altas de 20 corners. Exacto. O sea, Ahora, sigue haciendo el fútbol que quiere Milito. Y es mejor que tenga atrás a Sepúlveda, que le va a hacer más competencia. Por si no, también decíamos, no, si no tiene a nadie, pues me relajo, ¿no? Yo Claro, creo es muy que bueno. Armando está bien, va a hacer goles. Y son rachas de los goleadores. Lo que pasa es que cuando un goleador no la mete, siempre está más la atención sobre él. Y Jurado porque está en uno de los equipos no tan rimbombantes, pero la verdad lleva un par de torneos Sí. a muy buen nivel. El pasado y este. Sí. Muy buen nivel. Oye, Pollo, Sí, dígame. A la orden. ¿a quién le ves más futuro esta temporada? Perdón que me salga un poquito de este bloque. Es tu programa. Date gracias. ¿Al Guadalajara o al América? Los veo parejos. Los veo parejos contrario a lo que No, Pollo, quítate la camisa, por favor. ¿Cómo vas a decir que los ves parejo? Por favor, nos vamos de esta mesa. Producción. ¿Te quieres ir? Adelante. Be my guest. Ahora, ¿quieren que diga lo que ustedes quieren escuchar o lo que yo pienso? Quítate la camisa. No, di la realidad. Quítate la camisa. Lo que piensa el grandote es que no. Quítate la camisa. Lo que para eso piensa- venimos. Lo que Para Carlos eso Hermosillo venimos, quiere pues, es que yo diga lo que él piensa. Entonces, Bueno, di. de ninguna manera. Están iguales en América. Guadalajara es el candidato 1 al título y todo va a estar bien. Si quieren digo eso. No, siquiera yo estoy diciendo que el Guadalajara, Oscar. que el candidato. Oscar. El candidato es otro. Oscar, te voy a tirar un facto. Lo único que yo te voy a ¿Sabes decir a quién es, le preguntaste? yo te lo voy a decir tú. A mí, pero que contesten ellos. Dale, América me es preguntó a un mí. desastre total. Desastre total. ¿Me vas a decir, por favor, que están a la par? No, hombre. No hay forma. No, así como hemos hablado maravillas del América, hoy te digo que es uno de los peores Américas que yo he visto. Para uno de los Como mejores el de ayer. Guadalajara. El de Uno de ayer. los mejores Guadalajara. Sí. El de ayer. Sí, pues, estamos hablando del Hablando América. de hoy. El América de la jornada 2. Sí. Ah, ok, porque le faltan como 6 titulares. Ah, No me importa si le faltan. No, es que a mí sí me No me importa. No, es que a mí sí. O sea, si vamos me a ver preguntaste de que los hubiera y estaban lastimados. Me estás preguntando. Curiosamente, cuando el Chivas Es que no tenía pusiste lastimados, atención a la pregunta. tú decías que... No pusiste atención a la pregunta. Oh, ok. ¿Me la puede repetir? ¿A quién le ve más futuro?
Si me dices quién ha jugado mejor hoy, esta jornada 2, te voy a responder Chivas. Aquí te veo Me mucho preguntó futuro. ¿a quién le ve más futuro? Te veo mucho Yo futuro. en ¿A el quién ves mejor futuro para esta temporada? Yo en el ¿América o futuro Guadalajara? de esta temporada lo veo parejo, porque en breve regresarán 4 seleccionados nacionales, más Malagón, más los 4 refuerzos. Entonces, si me estás preguntando a quién le veo más futuro, lo veo parejo, porque este Chivas tampoco ha ganado nada. Este Chivas que todos candidatean como el 1 para ser campeón y qué bien juega, perdió con un Toluca sin centro delantero, que medio utilizó suplente, incluso utilizó a Eric Gutiérrez, que no venía jugando desde hace un montón de tiempo, y apenas le ganó a Juaritos 1-0. Entonces, vámonos con calma, que este Guadalajara tiene casi 10 años que no gana nada. O sea, dejemos de candidatear, nada más que... No, a nadie por ahí estamos porque Oye, llevamos no tantito. leíste bien la pregunta. Nadie ha hablado de candidatear. ¿No? Nadie. ¿No? Yo no estoy candidateando a las Chivas. Es más, ¿Cómo? es mi favorito. ¿Cómo? Es mi favorito. ¿Cómo? Lo has estado diciendo durante toda la semana. no te las equivoques. Chivas de Milito. No, bueno, la temporada pasada lo dije, me encantó como Ah, jugó, bueno, por entonces si lo has supuesto. dicho. Tú decías que Con no iban argumentos. tú decías que no iban ni a calificar y calificaron. Y si Yo se dije metieron. que no iban a calificar. Casi decías que no Yo ibas a dije que no iban a calificar. calificar. Te pido por favor que muestres el video. Por favor, búscalo, señor productor. No, búscalo tú. Ahora, en el futuro, yo lo veo parejo. Parejo. Nada, te voy a decir, si tu futuro Candidato a uno. es Si me como- preguntas contra Toluca o Cruz Azul, Si tu fut- te digo, Toluca o Cruz Azul Si para tu- mí son si mis tu dos futuro candidatos. es como decías de Alex Minimomo ese, Maximino, que no hizo nada, pues entonces tu futuro está de la fregada. Bueno, de la fregada. ojo, que ahorita que está sacando dardos de antaño, yo no era aquí el que decía que no, que Vicente Sánchez no iba a poder y terminó yendo como papá ganando la copa, levantando la copa. Entonces, ¿Y dónde está también, Vicente Sánchez? No. ¿Y cómo le fue en Ecuador? ¿Cómo le fue? Ay, no hables por ahí. Estábamos hablando de Ecuador. Estábamos hablando de Ecuador. No. Es que hay que ser consciente. no. Yo te Se puedo dice, decir, yo te ¿sabes puedo cómo decir se quién dice? ganó ese campeonato. ¿Sabes Yo sí cómo sé se quién dice? ganó ese Me campeonato. equivoqué. Vicente Sánchez lo hizo extraordinariamente bien porque Anselmi nos dejó votados e Iván Alonso lo permitió. Así se dice. Hay que reconocerlo. Yo no. Oye, Lo más que allá- dices con la boca lo sostienes con factos. Yo lo sostengo con Punto. factos. El que dirigía no era Vicente Sánchez. ¿No? Lo sostengo ¿Quién con era? factos. No te lo voy a decir. No, sí, dilo, no. Si lo estás diciendo, No te lo díselo voy a a la decir, cámara. no ¿Por qué voy a decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo voy a decir. ¿Por qué no? Dilo. A mí lo que, Dilo. lo que Tienes, no- tienes no muchos es para venir a congruente, increparme. Lo que no es Dilo congruente es que tú ¿quién hablas es? hoy de futuro y otra vez que hablamos de futuro dices, oh, no traigo la bolita mágica para decir. Entonces, Yo jamás lo he dicho, ¿eh? Hoy, bueno, decimos aquí muchos. Y, Ah, tú también dicen. dices que no puedes hablar del futuro. ¿Yo? Hoy lo hablas, sí, muchas Yo veces. te estoy hablando ahorita. Lo que estamos hablando es de cómo se ve hoy, lo que están jugando para el futuro. Hoy realmente Chivas se ve superior al América. Porque Chivas Sí, tiene paquete completo. ¿Te dejé terminar, no? Está cargando a América ¿Me dejé todavía. terminar o no? Sí. Si después llegan los de América y mejora, será otra historia. Pero hoy el futuro se ve más claro para Chivas. ¿En La tu realidad. opinión? Y ayer lo dijimos. Y es muy respetable. No, ayer Yo hablamos solo de te voy a hacer América. una pregunta, Pollo. ¿Qué pasó con los refuerzos del torneo pasado que llegaron a la mitad del torneo? Nada. No funcionaron. Nada. ¿Y tú crees que los que lleguen, que Facto. ni siquiera tenemos nombres hoy en la jornada 6, 7, Van a funcionar? No lo porque sé. ¿Van a funcionar? No lo sé. Ah, entonces no puedes ¿por futurear. qué hoy está No lo sé. a la par de Chivas? No lo Sí, sé. Si tú estás hablando, hoy no estamos completos, faltan 4. Porque- No sabemos cómo van a ser los 4, claro. ni si van a llegar los 4. Con mucho Entonces, gusto ¿por qué te lo está digo. a la par? Con mucho gusto te lo digo, porque un torneo medianito en el que América quedó en cuartos de final no puede quitar la jerarquía que tiene este plantel. Este plantel tiene a Malagón, a Pero Reyes, es el a mismo plantel Cáceres, que a lleva diciendo Brian. 6 meses que no tiene 9, ¿no? No tiene 9. Y entonces ¿Y está Chivas igual sí que tiene? Chivas. Sí, Chivas tiene al campeón goleador que se quedó a un gol del Al bicampeonato. que lleva 6 y partidos tiene sin a Sepúlveda. anotar. Es el, Seis es el partidos sin campeón anotar. y a un gol del bicampeón tiene gol. 6 partidos sin gol. Gol tiene gol. Bueno, está Aquí bien. tenemos un problema muy grave. El productor es Chiva y el señor es un tarco americanista. Simplemente porque Ah, sí. Terco, Buenas noches, terco, Carlos Hermosillo. No, pues yo no- Carlos Hermosillo no es terco. Carlos Hermosillo siempre reconoce cuando se yo a equivoca. Cruz Azul, perdón. Y casi no quiere Lo he imponer su cuestionado, verdad. le voy a Cruz Azul, lo he cuestionado, lo he criticado.
Yo Pero solamente Por esta eso de vamos a hablar que de me Gallo, acabas de pero- decir hace pero rato, fíjate, tu factor de la Jaiba. esa no te la compro. ¿Por qué no la compras? Porque no te conviene. No es que no me conviene. A mí, ¿por qué me va a convenir? Porque no ¿Por qué quiere me va a convenir? reconocer, porque tu ego es tan grande que no quiere reconocer. No, me equivoqué mi ego, con Vicente. mi ego. Como yo dije, me equivoqué con San Maximán Mira, y hasta el te voy a momento decir me he una cosa. equivocado con Vega. Y Te voy a decir con el algo. Piojo Con el niño también te equivocaste. Te voy a decir algo. Fue campeón en Cruz Azul, ¿no? De la Conca Champions. Sí, señor. ¿Y después qué pasó? ¿Y dónde está? ¿De verdad este Chivas ya despertó? ¿O todavía es muy pronto para ilusionarse con el equipo de Gabriel Milito? Porque sí, el rebaño sagrado consiguió su primera victoria de la Apertura 2026 con ese gol agónico de Roberto Piojo Alvarado al minuto 96, y aunque la afición terminó explotando de felicidad en el Akron, las preguntas apenas comienzan. ¿Fue un triunfo que confirma la mejoría del equipo o todavía quedan muchas dudas por resolver? ¿Qué tanto influyó el planteamiento de Milito? ¿Estamos viendo el nacimiento del Chivas que todos soñaban o simplemente fue una noche donde apareció la calidad individual de Piojo para salvar los 3 puntos? Además, las declaraciones del entrenador argentino después del partido han dado mucho de qué hablar, porque aseguró que su equipo dominó de principio a fin. Pero no todos piensan igual. De hecho, un conocido periodista ya salió a decir que este Guadalajara ni siquiera puede ser considerado candidato al título, y sus palabras encendieron el debate entre los aficionados. También vamos a hablar del futbolista que, casi en silencio, empieza a ganarse la confianza de Gabriel Milito y podría cambiar la competencia por un lugar en el 11 titular. Y, por supuesto, veremos cómo quedó Piojo Alvarado en la tabla de goleadores tras convertirse nuevamente en el héroe rojiblanco. Así que si aquí se vive el fútbol con pasión, con debate y siempre desde el punto de vista de la afición, suscríbete al canal porque vienen temas que seguramente van a dar muchísimo de qué hablar. Y ahora sí, arranquemos con la noticia que tiene a todo el Chiva hermano celebrando, pero también preguntándose si este triunfo puede marcar el verdadero inicio de una nueva etapa para el Guadalajara. Un gol al minuto 96 cambia por completo el rumbo de un torneo, o simplemente evita que explote una crisis desde el inicio del campeonato. Esa es la gran pregunta que hoy se hace toda la afición rojiblanca. Porque sí, Chivas finalmente consiguió su primera victoria en el Apertura 2026, pero lo hizo sufriendo hasta el último suspiro ante un Bravos de Juárez que vino al Akron dispuesto a complicarle la noche al equipo de Gabriel Milito. Al final apareció el hombre de siempre, Roberto Piojo Alvarado, para convertirse una vez más en el héroe del Guadalajara y darle 3 puntos que pueden valer mucho más de lo que parece. Y es que este partido no era uno cualquiera. Después de la derrota en la primera jornada, el ambiente alrededor del rebaño empezaba a ponerse pesado. La afición quería respuestas, quería ver una reacción inmediata y, sobre todo, quería comprobar que el proyecto de Gabriel Milito realmente tiene un rumbo. Había ilusión desde que llegó el técnico argentino, pero también existía la presión de demostrarlo rápidamente en la cancha. En un club tan grande como Chivas no hay tiempo para procesos demasiado largos. Aquí cada partido parece una final y cada resultado genera debate. Desde el silbatazo inicial se notó cuál era la intención del Guadalajara. El equipo salió con personalidad, presionando alto, intentando recuperar el balón rápidamente y buscando constantemente la portería rival. No fue un Chivas que esperara atrás ni que especulara con el resultado. Al contrario, fue un equipo que quiso imponer condiciones desde los primeros minutos. Sin embargo, una cosa es dominar el partido y otra muy diferente es reflejar ese dominio en el marcador. Y ahí apareció el primer gran problema de la noche. Chivas generaba aproximaciones, movía bien el balón, encontraba espacios por las bandas y lograba instalarse en campo rival, pero la última decisión seguía siendo el dolor de cabeza. Faltaba precisión en el último pase, tranquilidad frente al arco y esa contundencia que termina definiendo los partidos importantes. Seguramente más de un aficionado empezó a recordar encuentros de temporadas anteriores. Esos juegos donde Guadalajara dominaba durante muchos minutos, parecía estar más cerca del gol, pero al final terminaba empatando o incluso perdiendo por una sola desatención. Conforme avanzaban los minutos, la ansiedad comenzaba a sentirse también en las tribunas del Akron. Y es que el reloj se convirtió en el peor enemigo del rebaño. Cada minuto que pasaba aumentaba la desesperación. Los jugadores seguían insistiendo. Milito no dejaba de dar indicaciones desde la banda y la afición empujaba como podía, pero el gol simplemente no llegaba. Sin embargo, hay futbolistas que aparecen cuando más los necesita el equipo. Hay jugadores que entienden el peso de portar esta camiseta y que no se esconden en los momentos complicados. Y Roberto Alvarado volvió a demostrar que pertenece a ese grupo. Cuando parecía que el empate era inevitable, llegó una de esas jugadas que hacen explotar un estadio completo. Ya en tiempo de compensación, Piojo encontró el espacio perfecto,
Leyó la acción con inteligencia y definió con la calma de los futbolistas que viven un gran momento. El balón terminó en el fondo de las redes y el Akren pasó del silencio absoluto a una auténtica locura. La celebración fue el reflejo de todo lo que significaba ese gol. No era solamente el 1-0. Era liberar la presión acumulada desde el inicio del torneo. Era conseguir la primera victoria para Gabriel Milito. Era demostrar que este equipo tiene carácter para pelear hasta el último segundo. Y también era confirmar algo que muchos aficionados vienen diciendo desde hace tiempo: Roberto Alvarado sigue siendo el verdadero motor ofensivo del Guadalajara. Con esta anotación, Piojo rompió además una pequeña sequía goleadora en este semestre. No había podido marcar contra Toluca y necesitó esperar hasta el minuto 96 frente a Juárez para reencontrarse con el gol. Pero cuando finalmente apareció, lo hizo en el momento más importante posible. El premio también llegó en la tabla de goleadores de la Apertura 2026. Con su primer tanto del campeonato, Alvarado se colocó entre los futbolistas que ya inauguraron su cuenta en el torneo. Todavía está por detrás de quienes lideran la clasificación con 2 anotaciones, pero todos sabemos que cuando Piojo entra en ritmo suele convertirse en uno de los atacantes más peligrosos de toda la Liga MX. Y si hablamos de números históricos, también vale la pena destacar otro dato importante. Desde su llegada al Guadalajara en el Clausura 2022, tras aquel intercambio con Uriel Antúñez, Roberto Alvarado no ha dejado de crecer. Hoy ya suma 32 goles con la camiseta rojiblanca, una cifra que confirma por qué muchos lo consideran uno de los mejores fichajes que ha realizado Chivas en los últimos años. Ahora bien, también hay que abrir el debate. ¿Un gol sobre la hora significa que todos los problemas desaparecieron? Yo creo que no. El equipo mostró aspectos muy positivos, sobre todo en la intensidad, la presión y la propuesta ofensiva, pero todavía necesita mejorar muchísimo en la definición. Si Chivas quiere competir por cosas importantes, no puede depender siempre de un gol en el minuto 96 para sacar adelante partidos que dominó durante casi todo el encuentro. Eso sí, la confianza cambia completamente después de una victoria como esta. Ganar siempre ayuda a trabajar con más tranquilidad durante la semana, fortalece al grupo y permite que las ideas del entrenador se consoliden poco a poco. El siguiente reto será demostrar que este triunfo no fue una casualidad cuando visita al Puebla en la tercera jornada de la Apertura 2026. Pero mientras todos celebraban el heroico gol de Piojo Alvarado, hubo unas declaraciones de Gabriel Milito que llamaron muchísimo la atención, porque el técnico argentino aseguró que Chivas dominó el partido de principio a fin. ¿Tiene razón o exageró? De eso vamos a hablar enseguida. ¿Gabriel Milito exageró al decir que Chivas dominó de principio a fin, o simplemente vio un partido que muchos no quisieron reconocer? Porque apenas terminó el encuentro contra Bravos de Juárez, el entrenador argentino fue muy claro en la conferencia de prensa. Para él, el marcador de 1-0 fue totalmente justo. Incluso aseguró que su equipo merecía haber resuelto el partido mucho antes del gol de Roberto Piojo Alvarado en el minuto 96. Y como era de esperarse, esas palabras dividieron por completo a la afición rojiblanca. Hay quienes dicen que Milito tiene toda la razón. Que Chivas fue el único equipo que realmente intentó jugar al fútbol, que controló la posesión, recuperó rápido la pelota y pasó prácticamente todo el partido buscando el arco rival. Pero también están los aficionados que opinan diferente. Ellos creen que dominar no basta cuando el gol llega hasta el último suspiro y que todavía falta muchísimo trabajo para que este Guadalajara pueda competir de verdad por el campeonato. Lo cierto es que si analizamos el partido con calma, la idea de Gabriel Milito empezó a notarse desde los primeros minutos. El técnico argentino quiere un equipo protagonista, que salga jugando desde atrás, que no tenga miedo de asumir riesgos y que presione inmediatamente cuando pierde el balón. Es un estilo completamente diferente al que vimos en otras etapas recientes del club. Y eso no se construye de un día para otro. Muchos aficionados olvidan que Milito apenas está comenzando su proyecto. Cambiar una identidad futbolística requiere tiempo, entrenamientos y mucha paciencia. Los movimientos tienen que automatizarse, los jugadores deben entender cuándo presionar, cuándo acelerar la jugada y cuándo tener calma con la pelota. Son detalles que solamente se consiguen acumulando partidos. Precisamente por eso el entrenador dejó una frase que llamó mucho la atención después del encuentro. Explicó que cada futbolista tiene responsabilidades muy claras dentro del sistema. Todos tienen libertad para tomar decisiones, pero siempre respetando la estructura colectiva del equipo. En otras palabras, Milito quiere un Chivas donde nadie juegue por su cuenta, sino como parte de un mecanismo perfectamente coordinado. Y sinceramente, hubo momentos del partido donde esa idea empezó a reflejarse en el terreno de juego. Se vio un Guadalajara mucho más agresivo para recuperar la pelota. Los mediocampistas participaron constantemente en la construcción del juego y los laterales acompañaron los ataques con mucha frecuencia.
Incluso cuando Juárez intentaba salir jugando, Chivas respondía adelantando sus líneas para obligar al rival a cometer errores. Claro que todavía hubo fallas. La principal sigue siendo la contundencia. Porque generar ocasiones está muy bien, pero en un torneo tan competitivo como la Liga MX no siempre tendrás 20 oportunidades para marcar. Habrá partidos donde solamente aparezcan una o dos claras, y ahí es donde los equipos candidatos hacen la diferencia. Por eso el propio Milito reconoció, sin decirlo directamente, que todavía existe margen de crecimiento. No salió a presumir que su equipo ya juega perfecto. Al contrario, dio a entender que este apenas es el inicio del camino y que, conforme los jugadores comprendan mejor la idea futbolística, el rendimiento seguirá aumentando. Y esa puede ser una noticia muy positiva para el Chiva hermano. Porque imaginemos por un momento que este equipo logra mantener la intensidad mostrada contra Juárez, pero además empieza a ser mucho más efectivo frente al arco rival. Estaríamos hablando de un Guadalajara mucho más peligroso, capaz de resolver partidos antes de sufrir hasta el minuto 96. Otro aspecto importante es el ambiente que genera una victoria. No es lo mismo preparar una semana después de una derrota que hacerlo con 3 puntos en la bolsa. La confianza aumenta, el vestidor trabaja con otra energía y los jugadores empiezan a creer mucho más en el proyecto del entrenador. Eso puede ser determinante para un grupo que todavía está adaptándose a un nuevo cuerpo técnico. Ahora el siguiente examen será Puebla. Jugar como visitante nunca resulta sencillo, y será una prueba muy interesante para comprobar si este crecimiento realmente es constante o si solamente fue una buena actuación en casa. Ahí veremos si el equipo mantiene la misma intensidad, la misma personalidad y la misma propuesta ofensiva. Porque una victoria puede cambiar el estado de ánimo, pero una segunda consecutiva empieza a construir confianza de verdad. Y mientras Milito hablaba del funcionamiento colectivo y del crecimiento del equipo, hubo un futbolista que casi nadie esperaba ver como protagonista, pero que terminó aprovechando una oportunidad inesperada para llamar la atención del entrenador. ¿Será que Gabriel Milito encontró una nueva pieza importante para su once titular? Eso es precisamente lo que vamos a analizar en la siguiente noticia. ¿Quién iba a imaginar que una baja de último momento podía abrirle la puerta a un futbolista que ahora está empezando a ganarse la confianza de Gabriel Milito? Porque así es el fútbol. A veces una lesión cambia completamente el panorama de un jugador, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Jordan Carrillo. Lo que parecía ser simplemente una sustitución obligada, terminó convirtiéndose en una de las historias más interesantes que dejó la victoria de Chivas sobre Bravos de Juárez. Todo comenzó horas antes del partido, cuando Omar Gobea presentó molestias musculares y quedó fuera de la convocatoria. Para muchos aficionados fue una mala noticia, ya que Gobea venía siendo considerado una pieza importante dentro del esquema de Gabriel Milito. Sin embargo, esa ausencia obligó al entrenador argentino a buscar una alternativa, y el elegido fue Jordan Carrillo. La realidad es que no todos esperaban verlo como titular. Incluso hubo quienes pensaban que Milito apostaría por una opción con más experiencia para un partido donde Chivas estaba prácticamente obligado a ganar. Pero el técnico volvió a demostrar que no le importa tanto el nombre del jugador, sino lo que puede aportar dentro de su idea de juego. Y Jordan entendió perfectamente el mensaje. Desde los primeros minutos se le vio con mucha personalidad. No fue ese jugador que entra con miedo a equivocarse. Al contrario, pedía constantemente la pelota, buscaba asociarse con sus compañeros y nunca dejó de ofrecerse como opción de pase. Esa actitud fue una de las cosas que más llamó la atención durante el primer tiempo. Porque una cosa es tener calidad técnica, y otra muy distinta es tener la personalidad para asumir responsabilidades cuando todo un estadio espera que el equipo gane. Jordan nunca escondió la pelota. Siempre intentó participar en la construcción del juego, apoyó la salida desde el mediocampo y mostró movilidad para romper líneas. Quizá no apareció con un gol o una asistencia que robe todos los titulares, pero hay actuaciones que van mucho más allá de las estadísticas. Hay partidos donde un futbolista convence al entrenador simplemente porque interpreta bien el sistema, toma buenas decisiones y entiende exactamente lo que el equipo necesita en cada momento. Y parece que eso fue precisamente lo que ocurrió. Gabriel Milito ha repetido desde su llegada que nadie tiene asegurado un lugar en el once titular. Para él, las oportunidades se ganan trabajando durante la semana y aprovechando los minutos que cada jugador recibe. No importa si eres un refuerzo, un veterano o un joven que viene buscando una oportunidad. El rendimiento es el que habla. Esa filosofía puede cambiar muchas cosas dentro del vestidor. Porque ahora todos saben que existe competencia real por cada posición. Si un futbolista baja el nivel, otro puede aprovechar su oportunidad, exactamente como sucedió con Jordan Carrillo. Esa competencia sana suele elevar el rendimiento colectivo, ya que nadie puede relajarse pensando que tiene el puesto asegurado. Claro,
tampoco hay que adelantarnos demasiado. Omar Gobea sigue siendo un jugador muy importante para este equipo y una vez que se recupere completamente de sus molestias físicas, seguramente volverá a pelear por un lugar entre los titulares. La diferencia es que ahora Milito tendrá una decisión mucho más complicada. Y eso, lejos de ser un problema, es una excelente noticia para Chivas. Los equipos que aspiran a competir por títulos necesitan precisamente eso, alternativas de calidad en el banco. El calendario será largo, habrá lesiones, suspensiones y partidos muy seguidos. Tener futbolistas preparados para responder cuando llega su momento puede marcar la diferencia entre pelear arriba o quedarse a medio camino. Además, Jordan dejó algo muy importante sobre la cancha: ilusión. La afición siempre conecta rápidamente con esos jugadores que aprovechan una oportunidad inesperada. El chivahermano disfruta ver cómo aparecen nuevos nombres capaces de competir por un lugar y aportar frescura al equipo. Si mantiene este nivel, nadie descarta que pueda convertirse en una pieza cada vez más habitual dentro de las alineaciones de Gabriel Milito. Ahora la gran pregunta será qué hará el entrenador cuando Gobea esté completamente recuperado. ¿Mantendrá a Jordan por el buen rendimiento mostrado ante Juárez? ¿Le devolverá inmediatamente la titularidad a Gobea? ¿O veremos una rotación dependiendo del rival? Son decisiones que seguramente comenzarán a debatirse durante toda la semana previa al partido frente al Puebla. Lo cierto es que Jordan Carrillo aprovechó una oportunidad que muchos futbolistas esperan durante meses. Ahora dependerá únicamente del demostrar que aquella actuación no fue casualidad, sino el inicio de una etapa mucho más importante con la camiseta rojiblanca. Pero mientras algunos aficionados celebraban el crecimiento del equipo y el surgimiento de nuevos protagonistas, hubo una voz muy conocida en el fútbol mexicano que decidió apagar la euforia con una crítica durísima. Álvaro Morales aseguró que este Chivas no es candidato absolutamente a nada, y sus palabras desataron una enorme polémica. ¿Tiene razón o simplemente volvió a provocar a la afición rojiblanca? Eso lo veremos en la siguiente noticia. ¿De verdad Chivas no es candidato al título? ¿O hay quienes simplemente nunca le van a reconocer un buen partido al rebaño sagrado? Porque cuando parecía que todo Guadalajara estaba disfrutando la primera victoria de la Apertura 2026, apareció una vez más Álvaro Morales para encender la polémica. Y siendo sinceros, ya nadie se sorprende cuando el comentarista lanza una declaración contra Chivas, pero esta vez sus palabras volvieron a dividir completamente a la afición. Apenas terminó el partido frente a Bravos de Juárez, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando el gol agónico de Roberto Piojo Alvarado. Después de una semana complicada, los 3 puntos significaban mucho más que una simple victoria. Eran tranquilidad para Gabriel Milito, confianza para los jugadores y esperanza para una afición que quiere volver a ver a su equipo peleando por los primeros lugares. Pero mientras los rojiblancos festejaban, Álvaro Morales publicó un comentario que rápidamente se volvió viral. Sin rodeos, aseguró que un equipo que necesita esperar hasta el minuto 96 para derrotar a Juárez no puede ser considerado candidato al campeonato. Incluso fue todavía más lejos al afirmar que este Guadalajara no es candidato a nada. Como era de esperarse, la reacción fue inmediata. Muchos aficionados de Chivas no tardaron en responderle, recordándole que el fútbol no siempre premia al equipo que marca primero, sino al que insiste hasta el final. Otros señalaron que los grandes campeones también ganan partidos en los últimos minutos y que precisamente esa capacidad de nunca rendirse suele marcar la diferencia en un torneo tan largo como la Liga MX. Y la verdad es que el debate tiene dos caras. Por un lado, es cierto que Chivas todavía tiene aspectos por mejorar. La contundencia sigue siendo una asignatura pendiente. El equipo generó suficientes oportunidades para resolver el encuentro mucho antes, pero volvió a sufrir por la falta de precisión frente al arco. Si el rival hubiera aprovechado alguna de las pocas opciones que tuvo, hoy probablemente estaríamos hablando de un resultado completamente diferente. Sin embargo, también hay otra lectura. Durante muchos pasajes del partido fue Guadalajara el que propuso, el que manejó la pelota y el que buscó constantemente el gol. Juárez pasó gran parte del encuentro defendiendo cerca de su área y esperando un contragolpe. Eso explica por qué Gabriel Milito insistió después del encuentro en que su equipo dominó prácticamente todo el partido. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Qué vale más para evaluar a un equipo? ¿El minuto en el que llega el gol? ¿O todo lo que hizo durante los 90 minutos? Porque si únicamente analizamos el marcador, cualquiera podría pensar que fue una victoria sufrida y poco convincente. Pero quienes vieron el desarrollo completo del partido saben que Chivas tuvo iniciativa, intensidad y personalidad. Lo que faltó fue traducir ese dominio en más goles. Además, tampoco podemos olvidar el contexto. Este proyecto apenas está comenzando.
Gabriel Milito lleva muy poco tiempo trabajando con el plantel y todavía está implementando una idea completamente diferente a la de torneos anteriores. Es normal que existan errores, desajustes y momentos donde el equipo todavía no encuentre la mejor versión de su juego. Lo que sí parece evidente es que el grupo empieza a creer en el proyecto. Los futbolistas lucharon hasta el último segundo, nunca bajaron los brazos y encontraron el premio cuando el empate parecía inevitable. Ese tipo de victorias suele fortalecer muchísimo al vestidor, porque demuestra que insistir tiene recompensa. Ahora bien, tampoco conviene caer en la euforia. Ganar un partido no convierte automáticamente a Chivas en favorito al título. De la misma manera, una victoria sobre la hora tampoco significa que el equipo no tenga posibilidades de crecer durante el torneo. Apenas se han disputado las primeras jornadas de la Apertura 2026, y todavía queda muchísimo camino por recorrer. Quizá la verdadera respuesta no la tenga ni Álvaro Morales ni los aficionados más optimistas. La única forma de saber si este Guadalajara puede competir por el campeonato será verlo mantener este nivel durante varias semanas consecutivas. Si el equipo logra vencer también al Puebla y empieza a sumar triunfos de manera constante, el discurso alrededor del rebaño podría cambiar muy rápido. Porque en el fútbol mexicano la memoria suele ser corta. Hoy muchos dudan de Chivas, pero 2 o 3 victorias consecutivas pueden transformar completamente la conversación. Y eso lo saben perfectamente tanto Gabriel Milito como sus jugadores. Así que ahora la pregunta queda para ustedes, Chiva hermanos. ¿Creen que Álvaro Morales tiene razón y todavía es demasiado pronto para hablar de un equipo candidato? ¿O piensan que este triunfo fue el primer paso de un Guadalajara que poco a poco empieza a despertar? Los leo en los comentarios, porque este debate apenas comienza. Gabriel Milito ganó mucho más que 3 puntos contra Juárez, y ahora tiene en sus manos el primer gran examen de este nuevo Chivas. Porque después de todo lo que pasó en la segunda jornada, llega el momento de demostrar que la victoria no fue solamente una noche de inspiración. El siguiente desafío se llama Puebla, y aunque muchos podrían pensar que es un partido más del calendario, la realidad es que puede marcar el rumbo del rebaño en este inicio de la Apertura 2026. Si algo dejó claro el duelo frente a Bravos de Juárez es que el equipo empieza a mostrar una identidad. Ya no vemos a un Guadalajara esperando al rival o jugando únicamente al contragolpe. Hoy se observa un conjunto que intenta tener la pelota, que presiona alto y que busca ser protagonista durante los 90 minutos. Esa es precisamente la idea que Gabriel Milito quiere instalar desde su llegada. Pero todos sabemos que en el fútbol las ideas bonitas no alcanzan si no vienen acompañadas de resultados. La victoria sobre Juárez fue un alivio enorme para todo el entorno rojiblanco. Después del tropiezo en la primera jornada, comenzaron las dudas, las críticas y las preguntas sobre cuánto tiempo necesitaría Milito para hacer funcionar su proyecto. Un triunfo cambió el ambiente por completo, pero ahora viene la parte más complicada, mantener esa misma intensidad y demostrar que el equipo realmente está creciendo. El partido contra Puebla será una prueba muy distinta. Jugar fuera de casa siempre exige otro tipo de personalidad. No tendrás a un estadio Akron empujando en cada jugada, ni el apoyo constante de la afición para levantar al equipo cuando aparezcan los momentos difíciles. Será un escenario donde Chivas deberá demostrar carácter, inteligencia y, sobre todo, madurez. Porque una de las grandes deudas que ha tenido el Guadalajara en torneos recientes ha sido precisamente la regularidad. Muchas veces hemos visto partidos donde el equipo ilusiona durante 90 minutos, y una semana después, vuelve a mostrar una versión completamente diferente. Esa montaña rusa de rendimiento es lo que la afición ya no quiere volver a vivir. Y aquí aparece otro aspecto muy interesante. La competencia interna empieza a darle dolores de cabeza, pero de los buenos, a Gabriel Milito. Jordan Carrillo aprovechó su oportunidad y dejó buenas sensaciones. Omar Gobea buscará recuperar su lugar cuando esté completamente recuperado. Armando González sigue peleando por consolidarse como el referente en ataque. Kevin Castañeda, Diego Campillo, Efraín Álvarez y varios futbolistas más esperan minutos para demostrar que también pueden ser titulares. Eso provoca algo muy positivo. Nadie puede relajarse. Cada entrenamiento se convierte prácticamente en una final, porque todos saben que Milito toma decisiones basándose en el rendimiento y no en el nombre del jugador. Esa competencia sana suele elevar el nivel del plantel completo, y los grandes equipos normalmente se construyen precisamente así. Otro futbolista que merece un reconocimiento especial es Roberto Piojo Alvarado. Sí, el gol del minuto 96 quedará en los resúmenes del partido, pero su importancia va mucho más allá de esa jugada. Hoy Piojo es el líder futbolístico del Guadalajara. Es el hombre que aparece cuando el equipo más lo necesita, el que asume la responsabilidad en los momentos de máxima presión y el que vuelve a demostrar por qué muchos lo consideran el mejor jugador del plantel.
Con 32 goles desde su llegada al club y sumando ya su primer tanto en esta Apertura 2026, Alvarado confirma que sigue siendo el motor ofensivo del rebaño. Pero también lanza un mensaje al resto del equipo. Chivas necesita más jugadores capaces de aparecer en los momentos importantes. No todo puede depender siempre de una genialidad del número 25. Y precisamente ahí está el siguiente paso para Gabriel Milito. Conseguir que el funcionamiento colectivo genere soluciones distintas. Que un día sea Piojo el héroe, otro día Armando González, otro Jordan Carrillo o cualquier otro futbolista. Cuando eso ocurra, el Guadalajara será mucho más difícil de detener. Mientras tanto, la tabla de la Apertura apenas comienza a tomar forma. Queda muchísimo torneo por delante, todavía habrá momentos complicados, lesiones, partidos difíciles y seguramente nuevas polémicas. Pero lo que sí cambió después del triunfo sobre Juárez es el estado de ánimo del grupo. Ahora existe confianza, ilusión y la sensación de que el proyecto empieza a caminar. Sin embargo, la afición de Chivas sabe perfectamente que este escudo exige mucho más que una victoria emocionante. Exige pelear por la parte alta de la clasificación, competir por el campeonato y devolver al club al lugar que históricamente le pertenece. Así que la gran pregunta queda en el aire. ¿Estamos viendo el nacimiento del verdadero Chivas de Gabriel Milito? ¿O todavía falta mucho para pensar en un equipo candidato al título? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó del triunfo contra Juárez? ¿Quién fue para ti el mejor jugador del partido? Y si crees que este Guadalajara puede encadenar otra victoria frente al Puebla, escríbeme tu pronóstico. Aquí vivimos el fútbol mexicano con pasión, debate y la voz de la afición. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos, Chivas!